Cada cartel de drogas importante en la historia se ha construido alrededor de una persona. Un nombre que lo mantiene todo unido. Un hombre al que cada soldado, cada comandante regional y cada blanqueador de dinero rinde cuentas. Cuando esa persona es eliminada por arresto, extradición o muerte, la organización no se desmorona sin más. Se astilla, y los hombres que ya son poderosos mientras siguen órdenes, se vuelven algo mucho más peligroso cuando ya no hay más órdenes que vengan de arriba. El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, dentro de una propiedad residencial privada en Tapalpa, Jalisco. Murió mientras era trasladado en helicóptero a la Ciudad de México. En cuestión de horas, el cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, respondió colocando aproximadamente 250 bloqueos en 20 estados mexicanos. Simultáneamente, 25 oficiales de la Guardia Nacional murieron en ataques posteriores solo en Jalisco. Aeropuerto suspendió vuelos. Negocios cerrados. Guadalajara, una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a solo meses de distancia, se quedó a oscuras. El hijo del Mencho está cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos. Sus hermanos están detenidos. Su yerno se declaró culpable en un tribunal estadounidense. La estirpe familiar que construyó una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo ha sido sistemáticamente eliminada. Hoy cubriremos a los 3 hombres que las autoridades estadounidenses y mexicanas han identificado como las figuras más importantes en la lucha por reemplazarlo, y lo que el registro documentado dice realmente sobre cada uno de ellos. Juan Carlos Valencia González, el Pelón Lotre. Según el aviso oficial de recompensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, Juan Carlos Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Tiene ciudadanía estadounidense y mexicana. El Departamento de Estado enumera sus alias conocidos como el Pelón Lo3, LR3, LJP y Tricky 3. El gobierno de Estados Unidos ofrece actualmente una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su arresto y condena. Su conexión con el CJNG se extiende por ambos lados de su familia. Su madre, Rosalinda González Valencia, se casó con el Mencho, convirtiendo al asesinado jefe del cártel en su padrastro. Su padre biológico fue Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, quien, según las autoridades estadounidenses, fue el ex líder del Cártel del Milenio, organización de la que posteriormente surgió el CJNG. Antes de que tuviera edad para hacer algo, ya estaba rodeado por el liderazgo del cartel en ambos lados de su árbol genealógico. Su madre no era una figura pasiva, según los registros judiciales y según documentos de sanciones de Estados Unidos. Rosalinda González Valencia gestionaba previamente las operaciones financieras y legales del cartel y supervisaba la red de lavado de dinero afiliada al CJNG, conocida como los Queenies. Fue arrestada en 2018 y condenada en diciembre de 2023 por no revelar transacciones relacionadas con un lavado de autos de su propiedad en Puerto Vallarta, Jalisco. Recibió una sentencia de 5 años antes de ser liberada anticipadamente en febrero de 2025. Analistas de seguridad han sugerido que probablemente usaría cualquier influencia que aún conserve para apoyar el reclamo de su hijo al liderazgo. Su liberación anticipada ocurrió justo semanas antes de que el Mencho fuera asesinado. El propio Valencia González fue acusado formalmente en una acusación federal de 2020 en Washington D.C. por conspiración para distribuir sustancias controladas para su importación ilegal a los Estados Unidos y por usar un arma de fuego durante una transacción de narcóticos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Departamento de Estado de ESU. Una investigación de la DEA descubrió que él era presuntamente responsable de la fabricación, transporte y distribución de grandes cantidades de narcóticos, así como de la organización de crímenes violentos. El Departamento de Estado afirma que las autoridades creen que ha estado involucrado en el tráfico de cocaína y metanfetaminas hacia los Estados Unidos desde al menos 2007.
En julio de 2020, durante una conferencia de prensa oficial, el secretario de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, identificó públicamente a Valencia González como uno de los líderes del Grupo Élite, el principal brazo armado del CJNG, antes de la muerte de El Mencho. El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos describió a Valencia González como el segundo al mando de facto del CJNG. Cuando El Mencho fue baleado por soldados mexicanos en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026 y murió mientras era transportado a la Ciudad de México, Valencia González surgió inmediatamente como uno de los posibles sucesores más comentados. El analista de seguridad David Saucedo, radicado en la Ciudad de México, dijo a CNN que, si bien Valencia González era una figura importante dentro de la organización, aún carece de influencia entre otros comandantes de cárteles, lo que significa que su posición en el papel y su autoridad real sobre miles de hombres armados no son necesariamente lo mismo, dijo Salcedo a CNN. Era probable que uno de los 4 o 5 comandantes principales emergiera como el próximo líder en lugar de que una sola persona reclamara el puesto limpiamente. Las autoridades mexicanas no habían confirmado oficialmente ninguna sucesión interna al momento de redactar este informe. Informes no verificados que circulaban en redes sociales afirmaban que había sido nombrado el nuevo líder a los pocos días de la muerte de El Mencho. Esas afirmaciones no han sido corroboradas por ningún funcionario identificado ni por ningún medio de investigación verificado. Su mayor ventaja estructural sobre los demás candidatos es lo que su apellido representa en la historia del cartel, según informes publicados en los días posteriores a la muerte de El Mencho. Consultores de seguridad señalaron que el poder de El Mencho dentro del CJNG se construyó significativamente a través de su matrimonio con la madre de Valencia González y las redes criminales existentes de la familia Valencia. Esa fundación le da al apellido real un peso institucional. Si Valencia González tiene personalmente la autoridad para convertir ese peso en un control real sobre una organización con un estimado de 15,000 a 20,000 miembros, sigue siendo, según todos los analistas registrados, una pregunta abierta. El segundo hombre en esta pelea no necesitaba conexiones familiares. Pasó más de 2 décadas ganándose su puesto directamente al lado de El Mencho. Y según las autoridades estadounidenses, él controlaba más operaciones reales del cartel que cualquier otro que siguiera libre y activo. Audius Flores Silva. El jardinero. Según el aviso oficial de búsqueda de la DEA de Estados Unidos, Audius Flores Silva nació el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán, el mismo estado donde nació El Mencho. La DEA lo describe con aproximadamente 1.60 metros de estatura, cabello castaño y ojos marrones. La DEA también identificó un segundo nombre que supuestamente tiene, Gabriel Rigosa Plasencia. Sus alias conocidos incluyen el jardinero, el comandante, el Bravo 2, el Audi y Mata Jefes. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su arresto. Se enfrenta a cargos en una acusación federal de 2020 del Distrito de Columbia por conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramo o más de heroína para su importación a los Estados Unidos, así como por portar y usar una arma de fuego en relación con esos delitos de drogas. Según varios periodistas de investigación mexicanos y documentos del FBI de Estados Unidos, Flores Silva sirvió durante más de 2 décadas como jefe de seguridad personal de El Mencho, antes de asumir responsabilidades territoriales más amplias. El periodista Oscar Valderas, quien cubre el crimen organizado para Milenio, lo describió en sus reportajes publicados como un guardaespaldas sádico y escribió que ningún otro jefe de seguridad de un cartel mexicano importante había logrado mantener a su líder intocable durante tanto tiempo como Flores Silva. Su historial legal en México refleja lo que las autoridades le imputan. En abril de 2015, 15 miembros de la Fuerza Única, una fuerza policial estatal en Jalisco, murieron en una emboscada en Xoyatlán. Las autoridades mexicanas arrestaron a Flores Silva en 2016 en relación con ese ataque.
Pasó 3 años en la prisión federal de Puente Grande en Jalisco antes de ser liberado en 2019, luego de que se anularan los cargos en su contra. Antes de eso, ya había cumplido 5 años en una U por cargos de narcotráfico. 2 arrestos separados, 2 liberaciones. Actualmente está libre, y se desconoce su paradero. Según el la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo sancionó en junio de 2025. Flores Silva controla laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas, utilizados para producir metanfetamina y otros narcóticos. La declaración oficial del Tesoro también dice que las autoridades creen que él supervisa aeronaves, pistas de aterrizaje clandestinas y camiones de carga utilizados para mover cocaína desde Centroamérica hacia el norte. Según la acusación, las células de distribución que supuestamente abastece están ubicadas en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro declaró directamente que las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit estaban controladas por operativos del CJNG que actuaban en nombre de Audias Flores Silva. Ese plan, según el FBI, costó a los turistas estadounidenses más de $300 millones entre 2019 y 2023. En 2025, un reportaje de investigación del periodista mexicano Óscar Valderas, publicado en Milenio, describió un desarrollo significativo en el papel de Flores Silva. Según los informes de Valderas, que citaron fuentes militares, el CJNG y la facción de los Chapitos del Cartel de Sinaloa formaron una alianza para combatir a un rival común, la facción de los Maesa, liderada por leales a Ismael Zambada. Según ese informe, Flores Silva era la figura del CJNG encargada de coordinar el acuerdo, y posteriormente se le describió asumiendo un papel de seguridad para la facción de los Chapitos como parte del trato. Los términos territoriales específicos descritos en ese informe no han sido confirmados por declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos o México y deben entenderse como periodismo de investigación en lugar de un hecho oficialmente verificado. Las señales culturales en torno a Flores Silva son dignas de mención, aunque los analistas de seguridad son cautelosos de no tratarlas como una confirmación sólida. Un narcocorrido titulado El Sucesor, lanzado en 2022 por Gerardo Díaz, contenía letras que se referían al sujeto como el sucesor del jefe y su mano derecha. Una segunda canción, El Jardinero de los Farmers, lanzada en YouTube en enero de 2025, acumuló más de 561,000 visitas a mediados de 2025, y contenía líneas que afirmaban que soy el sucesor de la empresa, y que abordaban directamente la recompensa de $5 millones con abierta desafianza. Los analistas de seguridad que estudian la cultura de los cárteles a menudo ven los narcocorridos como señales de influencia y posicionamiento dentro de estas organizaciones, aunque, como reconocen esos analistas, tales canciones no son una confirmación oficial de nada. Lo que distingue la candidatura de Flores Silva de la de los otros 2 hombres es la combinación de factores a su favor. El Tesoro de Estados Unidos lo sancionó. Específicamente, la DEA lo tiene en un cartel de búsqueda. Sirvió directamente bajo las órdenes de El Mencho durante más de 2 décadas. Tiene control territorial confirmado por documentos del gobierno de Estados Unidos en 5 estados mexicanos. Y según informes de investigación, se le confió lo suficiente como para representar al CJNG en la negociación intercarteles de más alto riesgo en los últimos años. Ningún factor único resuelve la cuestión de la sucesión. Pero como el consultor de seguridad de la Ciudad de México, David Salcedo, dijo a CNN después de la muerte de El Mencho, la falta de un sucesor familiar claro en el cartel significaba que uno de los 4 o 5 comandantes principales probablemente llenaría el vacío. Y el registro documentado sitúa a Flores Silva al frente de esa lista. Antes de continuar, si te está gustando este análisis, por favor considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. El tercer hombre tomó el camino más visible de todos, mientras Flores Silva se mantuvo callado y operativo. Este hombre se aseguró de que cualquiera que estuviera viendo supiera exactamente quién estaba al mando de la unidad de combate más temida del CJNG. Ricardo Ruiz Velasco Lelo Belur,
El Tripa Ricardo Ruiz Velasco nació el 13 de septiembre de 1984 en el estado de Jalisco, según la O.N.U. Otto, 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 Otto. Según los registros del Tesoro de Estados Unidos y la DEA, sus alias conocidos son el Dobler. L. Recuerda a mi infancia. Cuando solía R. el Tripas y el YouTuber. El gobierno de E. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó el 18 de junio de 2025, incluyéndolo en la lista de nacionales especialmente designados, lo que significa que es ilegal para cualquier persona o empresa estadounidense hacer negocios con él, y cualquier activo que posea conectado a Estados Unidos hacer negocios con él, y cualquier activo que posea conectado a Estados Unidos. Las instituciones estadounidenses están paralizadas, según la U.S. Según los registros del Tesoro de Estados Unidos y del gobierno mexicano, Ruiz Velasco comanda el Grupo Élite, la principal unidad de fuerzas especiales del CJNG. El grupo opera como el principal brazo armado del CJNG en Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato. Fue formado específicamente para combatir al cartel de Santa Rosa de Lima por el control de Guanajuato. El gobierno federal mexicano ha identificado a Ruiz Velasco como el comandante regional de las operaciones del CJNG en Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí, según informes de La Silla Rota, citando fuentes de inteligencia previas a la muerte de El Mencho. Ruiz Velasco fue descrito internamente como una de las figuras más importantes de la organización debido a su control sobre la infraestructura urbana del CJNG en esos estados. La Declaración Oficial de Sanciones del Tesoro de Estados Unidos, publicada el 18 de junio de 2025, lo describe como un teniente de alto rango del CJNG cercano a El Mencho, quien está afiliado a una unidad de fuerzas especiales del CJNG. La misma declaración dice que ha sido responsable de las comunicaciones públicas y la propaganda del CJNG y ha estado implicado en asesinatos de alto perfil en México durante más de una década, incluyendo un ataque mortal contra agentes de policía mexicanos y los asesinatos de un funcionario del estado de Jalisco y una modelo venezolana. Estas son las palabras del Tesoro de un documento oficial del gobierno, no una interpretación. En 2020, el entonces secretario de la Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval González, anunció durante una conferencia de prensa oficial que el Grupo Élite fue responsable de una emboscada mortal a la policía en Villagrán, Guanajuato, que dejó 3 oficiales muertos, 1 herido y 4 personas secuestradas. Ruiz Velasco dirigía Grupo Élite en ese momento. Las autoridades mexicanas lo han relacionado con el asesinato en diciembre de 2017 del joven de 17 años Juan Luis Lagunas Rosales, conocido en línea como el Pirata de Culiacán, quien fue asesinado a tiros dentro de un bar en Zapopan, Jalisco. Los investigadores creen que el asesinato fue una represalia por los videos que Lagunas había publicado insultando a El Mencho. No se ha logrado ninguna condena en relación con ese asesinato. El nombre del youtuber proviene de su papel documentado en la operación de propaganda del CJNG.
que comenzó alrededor de 2020. La inteligencia militar mexicana confirmó que Ruiz Velasco estaba detrás de los videos del CJNG en redes sociales, que mostraban convoyes armados, armamento de grado militar y cientos de miembros del cártel uniformados. Durante una conferencia de prensa oficial de la Sedena, el secretario de la Defensa de México confirmó que el hombre enmascarado que hablaba directamente a la cámara en esos videos era Ruiz Velasco. Esos videos fueron ampliamente interpretados por analistas de seguridad y autoridades mexicanas como herramientas de reclutamiento y campañas de intimidación dirigidas a rivales y al ejército. Simultáneamente, en agosto de 2022, el ejército mexicano intentó capturar a Ruiz Velasco durante una reunión con otra figura del CJNG en la sierra entre Jalisco y Zacatecas. Se escapó. Lo que siguió fue documentado en múltiples estados. Narcobloqueos estallaron en al menos 4 estados. Vehículos incendiados, tiendas atacadas en Guadalajara y Guanajuato, y convoyes armados aparecieron en las calles de toda la región. El ejército detuvo a 14 personas, pero no capturó a Ruiz Velasco ni a su socio. Una fuente de inteligencia en Guanajuato, citada por el periodista Óscar Valderas en Milenio, lo describió como el líder que cualquier ejército desearía y el criminal que ningún país querría. Valderas escribió en esa misma columna de 2022 que al menos uno de los hombres más cercanos a El Mencho estaba construyendo activamente una base de poder independiente dentro del cartel y posicionándose para una eventual sucesión. En referencia a Ruiz Velasco, el 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, una influencer de belleza de 23 años con más de 100,000 seguidores en TikTok, fue asesinada a tiros mientras transmitía en vivo desde su salón en Zapopan, Jalisco. Un hombre que se hizo pasar por repartidor entró y le disparó. Murió en cámara. En un día, los medios mexicanos nombraron a Ruiz Velasco como el principal sospechoso, citando fuentes que dijeron al medio Milenio que él había tenido una relación romántica con Márquez durante varios meses, y que los investigadores estaban examinando si una disputa por regalos que ella recibió de sus seguidores estaba relacionada con el asesinato. La Fiscalía del Estado de Jalisco declaró públicamente que en ese momento carecía de pruebas suficientes para nombrarlo formalmente como el perpetrador. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos citó su presunto papel en el asesinato de ella como el factor directo en su sanción de junio de 2025. Describiendo el asesinato como parte de un patrón del CJNG de usar la violencia contra las mujeres como herramienta de intimidación. Lo que el analista de seguridad de la Ciudad de México, David Saucedo, dijo a CNN tras la muerte de El Mencho, colocó a Ruiz Velasco directamente en la línea de sucesión junto a Flores Silva y una cuarta figura no identificada. Su mando militar documentado, su designación por parte del gobierno estadounidense y sus 2 décadas de presencia operativa en múltiples estados le otorgan una verdadera autoridad en esa lucha. Su camino a la cima pasa por los hombres que comanda. El grupo élite es el instrumento armado más afilado que tiene el CJNG. Pero si esos hombres seguirán a un lugarteniente en un papel de liderazgo, o si los comandantes regionales del cártel y los leales a la familia deciden la cuestión de manera diferente, es algo que ningún analista ha podido confirmar. ¿Qué sigue? Como ocurre con muchas figuras de alto rango en el crimen organizado, gran parte de lo que se sabe públicamente sobre estos 3 hombres proviene de acusaciones, sanciones, designaciones e informes de analistas de seguridad. En varios casos, las acusaciones aquí expuestas no han sido probadas en un tribunal. Lo que se puede afirmar como un hecho confirmado es que El Mencho fue asesinado el 22 de febrero de 2026. Su hijo, Rubén Oseguera González, cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Su hermano Antonio fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025. Su hermano Abraham estaba bajo custodia mexicana a partir de ese mismo mes. Su yerno se declaró culpable de lavado de dinero en un tribunal estadounidense en junio de 2025. La familia que construyó el CJNG ha sido sistemáticamente eliminada del tablero, uno por uno.
Lo que queda es un cártel que las autoridades estadounidenses estimaron que tenía entre 15.000 y 20.000 miembros, presencia en al menos 21 de los 32 estados de México y rutas globales de narcotráfico que abarcaban Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Australia, y sin líder confirmado oficialmente. El analista de seguridad de la Ciudad de México, David Saucedo, dijo a CNN que la falta de un sucesor directo significaba que se había formado un vacío de poder dentro del CJNG, y que un vacío de poder abría la puerta a realineamientos violentos. El analista de Crisis Group, David Mora, dijo a la AFP que a falta de una clara línea de sucesión, la estructura del propio cártel determinaría si se mantenía unido o se fracturaba. El modelo de franquicia del CJNG, donde los comandantes regionales dirigen sus propios territorios bajo una bandera central en lugar de esperar órdenes de un solo jefe, significa que la organización puede seguir funcionando incluso sin un líder confirmado en la cima. También significa que 3 hombres que dirigen 3 partes diferentes de esa franquicia, cada uno con sus propios ejércitos, alianzas y designaciones del gobierno de Estados Unidos, están, ahora en una posición en la que quien se mueva primero, se mueva más rápido o sobreviva más tiempo escribirá el próximo capítulo. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.